Adán Cineva con Giselle Echeverría por Sonorama, la gran señal nacional. El municipio de Quito pone a su disposición 39 centros de desarrollo comunitario que cuentan con modernas instalaciones para que ustedes acudan con toda su familia. Este es un espacio para que los barrios vivan mucho mejor acá en la ciudad de Quito. La adopción es un proceso al que acuden familias que quieren tener, parejas que quieren tener en su seno niños que precisamente carecen de esto. Y resulta que ahí hay una cantidad de situaciones, temas administrativos, temas judiciales, temas familiares, temas emocionales. Un montón de cosas se ponen en juego. Entonces, para poder abordar este tema, hemos invitado en esta tarde a la doctora Patricia Aguirre, que es terapeuta familiar sistémica. Hace tiempo que no venía por el programa y me da mucho gusto tenerla de nuevo por aquí. Hola, Pati, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, y aquí estamos de vuelta otra vez. ¿Cómo has estado? Bien, trabajando mucho. ¿Me has extrañado? Pero por supuesto, imagínate si no. Usted también me ha extrañado a mí. Bastante, por eso estamos aquí de nuevo. Esperemos que nos hayan extrañado. Las personas que nos escuchan, esa es la expectativa. Bueno, muchas gracias por venir, Pati. Gracias, y también le doy la más invitarme. cordial bienvenida, primera vez que la tenemos acá en el programa y me da mucho gusto que sea así, a la doctora Sonia Merlín. Ella es abogada, es profesora universitaria de la Universidad Andina Simón Bolívar y también de la Universidad Católica del Ecuador. Buenas tardes, Patricia. Ay, perdón, Patricia, digo yo. Sonia, discúlpame, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gisela, un gusto estar aquí por primera vez. Bienvenida al programa y tengo que comentarles, amigas y amigos, el tema de la adopción, como decimos, es un tema complejo, tiene varias aristas, varias cosas que se tienen que trabajar, tener en cuenta, y la doctora Merlín hizo en el año 2011, produjo un proyecto de ley reformatorio al Código de la Niñez, precisamente relacionado con el acogimiento y la adopción. Entonces, para empezar, yo quisiera pedirte a ti, Sonia, que nos cuentes cuál es la situación legal en la que actualmente se desarrollan los procesos de adopción en el Ecuador y qué fue lo que a ti te motivó precisamente a proponer un proyecto de ley reformatorio. Bueno, la situación ha cambiado bastante desde el punto de vista administrativo desde el año 2011. En el año 2011 era el INFA el que se encargaba de la etapa del proceso preadoptivo, digámoslo así. En la actualidad es el MIES. Tenemos en este momento unos pocos meses de experiencia desde que el MIES absorbió al INFA, entonces todavía no podemos decir exactamente los resultados, pero básicamente en la actualidad es el MIES el que se encarga de todo el procedimiento preadoptivo, que es una etapa la más larga, y luego tenemos propiamente ya el proceso judicial de adopción, ¿no? Entonces, la situación, básicamente un niño es declarado en situación de riesgo, se decreta una medida que por el momento solo la puede decretar un juez de niñez y adolescencia, que es una medida de protección temporal, que puede ser el acogimiento de acuerdo al código institucional o familiar, pero el programa de familias acogientes aún no se ha dado, no se ha implementado. ¿Qué significa el acogimiento? El acogimiento es, como te decía, una medida de protección temporal en donde un niño sale de su familia biológica para ser acogido en una familia o institución que le va a brindar el cuidado, la protección necesarias mientras se decide qué va a pasar. Lo que puede pasar es que se ordene la reinserción en su medio, en su núcleo familiar, biológico ampliado puede ser, o la medida ya judicial de adopción. Eso quiere decir entonces que no solamente son los niños que están, que los padres han pensado en que quieren un día y tener este niño que vieron por aquí o por allá o que lo buscan, sino que el Estado está a cargo de la protección de estos menores. Así es. Realmente lo que sucede un poco hay como en el imaginario, digamos, popular,
hay la idea de que si yo no tengo hijos, lo que tengo que hacer es ir a una institución, por ejemplo, cualquier institución de atención, no voy a dar nombres, veo ahí hay unos niños huérfanos que necesitan una familia, y entonces yo me voy a hacer, inclusive hay personas que son, obviamente pecan de ingenuidad legal, digamos, ¿no? Entonces que van a estas instituciones, inclusive ya generan un lazo porque le van viendo a un niño que juega fútbol, qué sé yo, y piensan que directamente van a poder ir a adoptar ese niño, pero la realidad legal es completamente diferente, y muchas veces, la mayoría de veces, se estrellan la piedra contra los dientes porque tienen que cumplir todo un proceso de calificación como familia adoptante. Ante el MIES tienen que pasar pruebas psicológicas, sociales, de entorno familiar, y después de que son calificados como familia adoptante, también tenemos que, por su parte, el niño tiene que pasar por una declaratoria de adoptabilidad. O sea, no basta que esté en situación de riesgo y que ya haya sido decretada la medida de acogimiento, sino que tiene que pasar por un proceso en donde termina con una decisión que además ahora todavía es judicial, de adoptabilidad. Para después de esa decisión de adoptabilidad, recién el niño es declarado como adoptable, en aptitud de ser adoptado, y la familia, digamos, adoptante puede conocer al niño que ha sido declarado en situación de adoptabilidad, que no necesariamente es de ese niño que ellos vieron jugar fútbol en esa institución, ¿no? Entonces, y luego, solamente luego de la decisión de adoptabilidad judicial, viene lo que se llama el proceso de emparentamiento, ¿no es cierto? En donde se conocen con la familia adoptante, con el candidato a ser adoptado ya realmente, que ya está adoptable, y en ese proceso de emparentamiento ahí, que la verdad es un poco corto, ahí recién se conocen y pueden saber quién va a ser adoptado por ellos, y si están de acuerdo o no. El niño o niña puede decir si estoy de acuerdo o no, y bueno, pues en muchos casos puede fallar el proceso de emparentamiento, ¿no? Uh-huh. Es decir, no se conocen hasta el mismo momento, sino que son declarados la familia y los niños, cada uno por separado, como en capacidad de adoptar y en capacidad de ser adoptado. Así es, y es más, hay una prohibición legal expresa de que hayan familias preasignadas para la adopción. Doctora Patricia Aguirre, dígame. Esto que estás escuchando, ¿qué implicaciones puede tener? ¿Cómo ves tú esta situación en la que no se conocen y van a tener que entrar a este proceso de emparentamiento, una familia que busca tener un niño en su seno? ¿Qué es lo que la mueve? ¿Cómo ves eso? Claro, la familia que busca tener un hijo, ¿no? Y a través de este hijo también una proyección a futuro, y por supuesto el que este hijo sea el depositario de todo este afecto que esta pareja ha tenido. Uno de los primeros pasos que esta pareja debe dar es la aceptación de su infertilidad. El momento en que la pareja tiene ya esta aceptación, entonces va a tener las condiciones como para efectivamente poder buscar un niño adoptable, entiendo yo en este momento, de acuerdo al sistema judicial. Ahora, tenemos que saber que los niños en adopción, dependiendo de las edades, porque hay ocasiones en las que nos planteamos como niños más grandes, todo niño que por cualquier circunstancia ha sido separado del seno de una familia de origen, va a tener una angustia de abandono que está allí presente y se va a mantener el resto de la vida. Pero dentro de esto también, estos niños, de alguna manera, tienen que satisfacer dos deseos: el deseo de los padres biológicos de separarse de él, y el deseo de los padres adoptantes de las expectativas que en el imaginario ellos tienen. Porque algo interesante es saber que nosotros, antes de tener los hijos, ya nos imaginamos cómo van a ser. Claro. Pero como este niño no hay el proceso de gestación en el cual parte de estarse imaginando cómo va a ser, a quién se va a parecer, eso en el tema de la adopción no se va a dar, porque el niño ya llega y ya llega hecho. Entonces, este proceso se da de dos vías. Los papás tienen que adoptar a este niño, pero este niño también tiene que adoptar a estos papás, pudiendo encontrar en determinados momentos características, tanto los papás, viceversa, ¿no? Los unos con los otros, pero también para poder empezar a crear una historia.
porque las familias partimos de historias. Como este no es el caso y el niño viene ya con su propia historia que estos papás desconocen y que él probablemente desconoce también, la creación de esa historia es fundamental para que pueda darse una integración mutua. De lo contrario, esto no se va a dar. Pero además, partiendo del hecho de saber que esta fantasía de consanguinidad, el niño la va a tener siempre. ¿Quiénes son? Uh-huh. Y también esta fantasía de no consanguinidad la van a tener estos papás porque efectivamente es una persona que entra a formar parte y tienen que empezar a crear toda esta historia. Entonces vemos que dentro de la parte legal efectivamente pueden haber todo este tipo de cuidados, ¿no? Para poder salvaguardar la seguridad del niño, pero el proceso mismo de incorporación, de integración y de pertenencia va mucho más allá. Desde luego, va mucho más allá y es todo un desafío para las familias y creo que de la forma en la que se procede este espacio del emparentamiento que nos decía Sonia, puede ser realmente breve, nos mencionabas, ¿no es cierto? Y allí me imagino que surgen hartas dificultades. Justamente concatenando un poco con lo que dice Patricia, en efecto, bueno, en el proyecto de ley que realizamos con el equipo consultor se había determinado que tenemos que poner plazos, ¿no? Porque uno de los mayores problemas que se enfrentan es el alargamiento de la fase administrativa, en donde están estos padres con esta situación de que su deseo de realizarse como padres y esperan, no conocen al niño adoptable. Y por otra parte está este niño que necesita vincularse a una familia en forma inmediata y efectivamente el pasar a pertenecer a una familia en nuestro país y nuestro sistema es el sistema de la adopción plena, es decir, que el hijo adoptado pasa a tener los mismos derechos en igualdad de condiciones que el hijo biológico. Entonces, en ese sentido, el momento en que el niño conoce a sus futuros padres es un momento crucial, ¿no? Y en donde obviamente hay una preparación, inclusive la ley lo determina así, previa, ¿no? Psicológica previa para ese niño, psicológica previa para los padres, o sea, una vez que ya está el niño adoptable por aquí y los padres en el otro lado, lo que se busca es ya un poco irle preparando y diciendo, bueno, al niño, por ejemplo, a los padres adoptantes, el niño le gusta jugar fútbol, le gusta jugar ajedrez, duerme temprano por las noches, cosas así. Que claro, nosotros que somos, digamos, padres biológicos ya damos por sentado, porque como estamos en el día a día, sabemos que desde bebé le gustaba dormir desde las 8 de la noche, que le gustaba hacer siesta, pero en cambio ese otro niño es un completo desconocido para esos padres adoptantes y viceversa. Y esto, ahí por ejemplo es importante recalcar algo que tal vez en nuestra cultura no se ha fomentado, y es que es importante que pese a que este proceso es engorroso, se respete la ley y se trata de evitar las entregas directas. Nosotros hicimos un estudio, hicimos entrevistas y se determinó que en ciertos lugares las entregas directas son muy frecuentes. Un factor determinante, por supuesto, es la condición económica y esto. ¿Y por qué hay que evitar las entregas directas? Porque, entre otras cosas, no hay este proceso de emparentamiento guiado a nivel profesional, psicólogo, trabajador social. No existe, sino que simplemente, claro, lo reciben quizás mucho más rápido en su hogar la familia adoptante al niño, pero lo reciben sin tener una idea de, por ejemplo, antecedentes médicos familiares. En alguna oportunidad, una de las personas entrevistadas, que prefirió, por supuesto, el anonimato, que había recibido una entrega directa, decía que no se esperó que, por ejemplo, la niña tenga un problema médico súper fuerte, ¿no? Y que fue epilepsia, ¿no? Y que se descubrió luego. Claro, ¿por qué? Porque, claro, por hacer una obra social, qué sé yo, se recibe, se legaliza a posteriori, se legaliza entre comillas, una entrega directa. Entonces, lo importante es ver que dentro del proceso, quizás, como todo proceso humano tiene sus fallas, hay que poner plazos, hay que mejorar, ojalá, pero es importante esto del equipo interdisciplinario que permite que haya una mayor facilidad en el proceso de adaptación del niño. Uh-huh. ¿Qué tan importante es la intervención de este equipo multidisciplinario que nos comenta Sonia, Patricia? A mí me queda esta sensación como de un espacio vacío, no tanto por la participación del equipo multidisciplinario, sino
que sí se podría percibir que podrían existir cierto tipo de sesgos de orden cultural, ¿no es cierto? Porque efectivamente un hijo biológico uno lo espera como está. Ajá. Y si el niño viene con epilepsia, vino con epilepsia y es tu hijo y lo aceptas y lo afrontas tal cual, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que puedan existir todavía estos sesgos culturales, de que yo voy a poder escoger un hijo en las condiciones en las que yo quiero para poder crear una familia de orden mítica, en la que el guagua va a ser lindo, yo voy a ser linda y el otro va a ser una linda mamá, no me compensa ni me justifica. Y con el tiempo se va a parecer a mí. Sí, no me compensa ni me justifica a mí el tema primero de edades, después de espera, porque yo sí pensaría que si es que existe o existiría un proceso y una acomodación posterior efectivamente del equipo multidisciplinario a la realidad del entorno familiar y del entorno del niño, en ese caso este tipo de situaciones, aunque se dieran, va a haber un apoyo que les permite a ellos el poder manejar situaciones distintas. El hecho de que la niña haya tenido epilepsia o pueda tener cualquier tipo de patología, así es, esa es la realidad, ¿no es cierto? Entonces, ese es el proceso de adaptación que se podría hacer. El equipo multidisciplinario, yo me consideraría que tendría que ser un equipo muy preparado dentro de todo esto, pero además con esta flexibilidad y esta posibilidad del apoyo familiar posterior. Muy bien. Tenemos que irnos a una pausa, amigas y amigos. Regresamos enseguida con nuestras invitadas. Hablamos hoy de adopción y las implicaciones que este proceso tiene. Volvemos enseguida. La doctora Patricia Aguirre, terapeuta familiar sistémica, y la doctora Sonia Merlín Zacoto, abogada, profesora universitaria, nos acompañan en esta tarde. Hablamos acerca de la adopción. Yo quisiera preguntar, ¿cuánto puede llegar a tardar un proceso, de acuerdo a lo que estás explicando, Sonia, un proceso de adopción? Bueno, justamente el por qué se vio la necesidad de elaborar el proyecto de ley reformatoria que aún no ha conocido la Asamblea es porque justamente el proceso preadoptivo demora demasiado. Justamente la demora se detectó dentro de este proyecto en el proceso preadoptivo más que ya en la fase judicial realmente. Un promedio de hasta 2 años. 2 años. ¿Esto qué significa para unos padres y unos hijos que esperan encontrarse en algún momento de la vida? Yo creo que dentro de esto, la primera atribución de posesión que tiene el niño es a través de la madre biológica. Esa primera relación se rompe. Si es que los niños tienen que esperar 2 años más, quiere decir que esta atribución de posesión por parte del niño es asignada a otro adulto que es el cuidador. Atribución de posesión, ¿qué significa? Atribución de posesión es asignar un vínculo a alguien cercano. Relacionado, establecer una relación. Justamente pensando en el tema del apego seguro, ¿no? La persona que cuida, la persona que va a proteger de los famosos depredadores que yo siempre menciono. Pero resulta que si nosotros tenemos tanto tiempo, quiere decir que el niño va a encontrar esta atribución de posesión también en otro adulto. Es decir, tenemos ahí pierde el vínculo con la madre y tiene que establecer otro con quien lo va a cuidar. Por supervivencia durante de mamífero tiempo. Tenemos que hacer eso, ¿no es cierto? Entonces se establece esa relación, pero posteriormente cuando se da el proceso de adopción, en función también de características que las personas adultas son las que van a poder establecer, resulta que tiene que volver a romper ese vínculo a este niño para volver a asignar esa atribución de posesión a terceras personas. Entonces esta va de abandono en abandono. Va de abandono en abandono. ¿Cuál es la consecuencia de esto a nivel futuro, digamos, y a nivel de adultos? El hecho es que esta persona no va a poder establecer relaciones seguras porque va a tener la certeza de ser abandonado cada vez que él establece relaciones de afecto. Entonces, me parecería a mí que el tiempo puede ser un tiempo extremadamente largo. Así yo consideraría que debe ser uno de los motivos por los cuales las entregas directas son tan frecuentes, porque todos conocemos entregas directas que no necesariamente tienen que ver con un tema de solidaridad, ni de apoyo social, sino de un deseo de una familia de poder completar su estructura a través de tener un hijo y, por supuesto, de la necesidad de ese niño de poder tener protección, seguridad, apoyo, afecto y todo lo que representa. Aparte de esto, tome en cuenta que los niños en adopción efectivamente van a satisfacer estos deseos y esta necesidad de estos padres adoptantes. Y estos padres adoptantes efectivamente van a tener un montón de necesidad de este niño. Entonces, pedirles que ellos puedan funcionar desde la lógica en algo que es tan
emocional, total y completamente emotivo, de sentir, ¿no? A mí me parece complejo, ¿no? Pensemos solamente que el niño haya sido abandonado a los 15 días. Estamos hablando de que cuando pasa donde los papás pasa a los 2 años, tema que probablemente no se da, sino que el niño podría ser abandonado al año, 2 años. Cuando pasa a los padres adoptantes, lleva ya una historia propia de abandono hasta los 4 años o hasta los 3 años. A mí me parece que el sistema debe estar fallando, por eso es que deben existir. Por eso existen tantas entregas directas. Bueno, yo no sé si es solamente, efectivamente en cuanto a tiempos falla el sistema, porque entre otras cosas el Código de Niñez y Adolescencia no establece términos perentorios con sanciones, que es algo que lo que propusimos en el proyecto, ¿no? Entonces realmente la fase preadoptiva debería de durar meses, dar seguridad, pero no hacer peligrar por celeridad la seguridad. Eso hay que también estar ciertos en esto, ¿no? O sea, la seguridad jurídica, la seguridad en la adopción también debe precautelarse, pero dar términos perentorios con sanciones a los funcionarios que incumplen, y deberían de estar la fase preadoptiva concluida en meses, ¿sí? De esta manera podríamos tener una declaratoria de adoptabilidad más rápida y evitar esto de los tiempos. Ciertamente esa es una de las cosas, pero hay otras causas. Por ejemplo, el factor económico, ¿no? Es indudable que existe un alto índice de pobreza y, muchas personas ven en la adopción la solución a sus problemas de pobreza, algo que por supuesto tampoco es correcto. En ese punto quería comentarles algo que hace poco tiempo nada más, a mí precisamente me hicieron una propuesta. Me contaron que había una familia en San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, que tenía 8 hijos y que personas solidarias estaban viendo la manera de ayudarle a esta mujer que había dicho: ya no puedo más con estos niños, estoy sola, tengo 8 y ya no quiero tener más, y entonces no quiero tenerlos conmigo. Los hermanos no querían separarse, pero estas personas de buen corazón querían adoptarlos, y la frase fue: queremos hacernos cargo de estos niños. Y entonces, más o menos hay unas 3 o 4 familias, dice, que están interesadas en tenerlos. ¿Te gustaría a ti tener un niño? Te regalo un hito. A mí, francamente, eso me conmocionó. Te regalo un hito. Sí, porque es como cuando dices, bueno, la perrita del fulanito ha tenido unos 5 perritos, ¿no querrás uno vos, un gatito? Claro. Lo que pasa es que ya desde la terminología estamos enfocándolo mal, porque no es una cuestión de tener un niño, no es un objeto, no, claro, que se tiene, es un niño es alguien, es una persona, un sujeto, no solo de derechos, sino un sujeto desde el punto de vista humano también, con sus necesidades emocionales, psicológicas, sociales, y entonces la cuestión es cuidarlo, protegerlo y criarlo, ¿no? Entonces, claro, estamos enfocando desde salvémoslo de la mala situación económica, cuando esto va mucho más allá. Conozco personas que realmente han asumido su rol obviamente, lamentablemente, dentro de la entrega directa por A, B o Z, porque otro factor, por ejemplo, también hay un factor cultural de que muchas personas no quieren que se sepa que no pudieron concebir un hijo. Entonces, es otro factor para dentro de las entregas directas. Todos estos factores salieron a relucir dentro de la consultoría, tenemos estadísticas, respaldos y todo lo demás que fueron depositados en la entidad que nos contrató, que era el INFE en esa época, ¿no? Entonces, realmente reposan en el MIES, tienen los datos. Realmente, lo importante aquí es variar un poco la percepción, ¿no? Y no enfocarlo simplemente desde un lado o desde el otro, como un objeto, ¿no? Como te decía. Absolutamente. Acá tengo una comunicación de Yomar. Ella es una oyente permanente del programa y me dice: todos los días la escucho en mi radio y quiero preguntar acerca de la adopción. Y ella me dice: estoy casada y no tenemos niños. Tengo un hogar bonito, gracias a Dios, y me encantaría poder formar a un niño que no tenga hogar y darle todo mi cariño. Tengo sobrinos a los que amo muchísimo, pero tener a alguien muy cerca a mí debe ser lindo, y que me llame mamá debe ser aún más. Y ella me dice: ¿me puede ayudar con información del proceso a seguir? Desde luego, ya le vamos a enviar por correo electrónico toda la información que nosotros desde el programa hemos recopilado, pero era importante poder
ofrecerle a ella esta guía y estas reflexiones que ustedes están haciendo. ¿Qué piensas, Patti, al escuchar este mail que nos escribe Yomar? Bueno, yo creo que tendría que diferir un poco en el tema de los términos. Yo creo que se hace una diferencia ser un hijo y tener un hijo, porque el tener un hijo demanda una decisión. Por lo tanto, yo sí creo que el término de te tengo en un momento dado sí permite que se pueda establecer un vínculo desde la madre con el hijo. ¿No es verdad? Entonces, el uso mejor dicho, la incorporación de la infertilidad es uno de los primeros pasos. Pero el momento de las personas que quieren hacer que quieren participar de la entrega directa o de la adopción o como quiera llamarse, o de las diferentes formas de adopción que pueden darse también, una de las cosas importantes es que hay una necesidad parental. Y esta necesidad parental va a ser satisfecha a través del ingreso de alguien a esta casa, sí. ¿no es cierto? Entonces, dentro de esa necesidad van a haber cierto tipo de características como, por ejemplo, el niño no va a poder estructurar un yo, una personalidad, una estructura completa, una estructura psíquica, si es que no logra pertenecer a un sistema estructurado, ¿verdad? Si es que el sistema estructurado se llama, no sé, casa de acogida, orfelinato, no sé yo el nombre que tendrá porque yo no trabajo en las instituciones, ¿no? Entonces, lo que sí vamos a hacer es que ese primer yo de ese niño se va a estructurar dentro de esa forma de apoyo. El momento en que nosotros lo sacamos con todos estos papeles y todas estas cosas, lo estamos obligando a él a que tenga que construir otro yo dentro de otra estructura diferente. Y eso tendrían que saber los padres. Y eso es algo que tienen que saber los papás para que ellos sepan cómo se van a poder organizar y cómo va a ser el apoyo. Una de las grandes preguntas que tienen las familias adoptantes es ¿cuándo les vamos a decir? Y bueno, pues siempre le vamos a decir, el niño va a saber todo el tiempo que él es un niño adoptado, porque va a ser parte del discurso que se va a utilizar en esta casa y en esta familia. De tal manera que todos estos elementos de orden cultural, de que nadie sepa, creo también que es un tema terrible, ¿no? Claro, que es todo bajo el secreto. Sí. Entonces creo yo que es parte justamente del trabajo de las instituciones que están dentro de las adopciones, el hecho de desmitificar también la posibilidad de que el niño, obviamente, no es que va a tener una edad válida en la cual el niño va a saber, no, el niño puede saber desde el principio, porque algo que el niño adoptivo sabe intuitivamente por la angustia de abandono es el hecho de que él no pertenece a ese sistema, porque además hay parte de una historia en la cual él no logra entrar. Entonces, como no logra entrar, toda esta intuición que el niño va desarrollando y también esta suspicacia simplemente puede no existir el momento en el que el niño se incorpora dentro del discurso y de la historia del niño el hecho de que él es un niño adoptado. Sí, aquí quisiera decir algo, ¿no? Sí, o sea, primeramente, bueno, desde el punto de vista terminológico, volviendo al tener. Bueno, en eso obviamente discrepo, como ya había dicho, pero adopción solamente es el proceso legal. Sí. El resto es entrega directa, o sea, no hay diferentes formas de adopción, hay una sola y el resto es entrega directa. Lo que sí tenemos es acogimiento, que puede ser o familiar o institucional, que es una medida de protección, ¿no es cierto? Y el asunto es que aquí, por ejemplo, en eso también hay que precisar, el acogimiento institucional con las entidades de atención que antes efectivamente se llamaban casas de acogida, conocidas como orfelinatos y todo lo demás, está reservado para luego del acogimiento familiar, porque la ley sí ha comprendido que esto debe ser que lo que debemos tender es lo menos a institucionalizar al niño o niña. Claro. Que el niño tiene que estar en una familia, es lo mejor para el niño. El problema es que no se ha dado todavía el programa de familias acogientes, porque las familias acogientes no son, porque uno escucha acogimiento familiar y podría pensar que es la familia biológica, pero no, son familias calificadas por la entidad respectiva, NIES, para poder acoger, que han pasado por un proceso y que saben cómo preparar a los niños y no vincularlos, etcétera, etcétera, ¿no? Les pido que usen los audífonos, tenemos una llamada y tengo también una pregunta acá en el 9098. Adelante, por favor, muy buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes, doctora. Robinson le habla. ¿Cómo está usted, Robinson? Buenas tardes, Bien, cuénteme. Excelente. Una preguntita para las doctoras.
En cuanto a la formación de la estructuración del yo y del aspecto afectivo, ¿habría alguna consecuencia negativa cuando un niño es adoptado por personas del mismo género? Gracias. Okay, muchísimas gracias. Sí, no existe ningún tipo de situación particular. Las personas del mismo género pueden adoptar los niños. Lo que importa es la forma en que se estructura la historia y la forma en que se organizan las experiencias recogidas por el niño. Y la forma en que y la manera en que esa información se puede ir dando. Y también el saber que una de las figuras va a ser la figura de acogimiento y la figura materna, que establece un vínculo fuerte con el niño, entonces, y que este vínculo fuerte les va a ayudar para afianzarse. Eso es lo que estructura realmente. Eso es lo que estructura la personalidad, así es. Me dicen en el 90-98, cuando la mamá abandona a los niños, pese a recibir una pensión, ¿es posible que los niños sean adoptados por un familiar? Sí, es decir, pero primero hay que determinar, justamente esa es la etapa de esclarecimiento de la que hablábamos, ¿no? Primero habría que ver si ese niño realmente ha quedado abandonado por la mamá, pero no tiene un padre en ejercicio de la patria potestad. Si es que no tiene ni padre ni madre, podríamos hablar de que la familia cercana tiene preferencia en la adopción. Y de hecho la preasignación familiar, de la que decíamos, el preemparentamiento no corre, por ejemplo, con la familia biológica. Entonces, el problema yo creo que se da, por ejemplo, desde el punto de vista legal. Tengo, por ejemplo, un caso de una abuela, la hija murió, el padre desconocido, y claro, las abuelas no tienen derecho de tenencia, de acuerdo a nuestro código. Tenencia se denomina, pero en realidad es custodia, ¿no? Entonces, realmente la abuela ha tenido que realizar todo el proceso de adoptabilidad, ya tiene una declaratoria de adoptabilidad, pero todavía necesita llegar a la etapa de adopción. Y por ejemplo, entre los requisitos que le piden a la abuela ella es una persona que está todavía casada con el abuelo, pero realmente viven separados de hecho. Entonces le pedían legalizar esa situación para que ella adopte a la niña solamente como persona sola, ¿no? Entonces, eso concatenando un poco con la pregunta anterior, las personas solas no están prohibidas de adoptar en nuestra legislación, sí las personas del mismo género, lo cual obliga a un doble discurso paradójico y hasta cierto punto hipócrita en la sociedad, porque una persona que está en convivencia en unión de hecho plenamente legal de acuerdo a la Constitución con alguien del mismo sexo, para poder adoptar tendría que aparentar al menos en la fase preadoptiva que no tiene nadie, que está solo. Entonces, o bien prohibimos también la adopción de personas solas, o nos abrimos al tema, ¿no? Eso sería... Efectivamente. Fíjense ustedes qué intrincado es todo esto, ¿verdad? Y es un tema que da para muchísimo más. Pero creo que recogiendo un poco lo que han dicho nuestras invitadas hoy, hay que tener claridad primero en esto que decía la doctora Patricia Aguirre. Si es que ustedes, si ustedes son una pareja, aceptar el hecho de la infertilidad es el primer paso. El segundo, tener claridad en cuál va a ser el proceso y que el momento en que usted decide por una adopción va a enfrentarse a ojalá, proceso de calificación en el que puede salir airoso y tener harta paciencia para pasar por él. Si es que, ojalá es preferible, de acuerdo, aquí hay discrepancia entre nuestras invitadas en lo que es la entrega directa o no. No, yo creo que no. Yo lo que pensaría es en el tema del tiempo. En el tiempo, pero pensar que ese tiempo va a traer también sus añadidos. Eso quiere decir problemas que habrá que ir resolviendo y saber que este niño ha pasado por un proceso de abandonos múltiples muchas veces con los que ustedes como padres van a tener que lidiar. Y lidiar como lidiamos los padres biológicos también con otras circunstancias de la vida, pero también saliendo de la idea de que esto es un acto de caridad. Esto no se trata sino que cada uno va a resolver las necesidades que tienen, ¿no es cierto? Este hombre, esta mujer, necesidad de ser padres y este niño de tenerlos. Les agradezco muchísimo. Me da pena que se nos acabe el tiempo tan rápido, pero gracias Sonia, gracias Pati por sus valiosos criterios. Nos vamos ya. Gracias. Mañana, 15:05, estaremos nuevamente aquí en Adán Cineva, amigas y amigos. Que tengan una muy buena tarde. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana. Gisela Echeverría. Hasta mañana. Gisela Echeverría. Hasta mañana. Gisela Echeverría. Hasta mañana. Medida de protección temporal en donde un niño sale de su familia biológica para ser acogido en una
familia o institución que le va a brindar el cuidado, la protección necesarias mientras se decide qué va a pasar. Lo que puede pasar es que se ordene la reinserción en su medio, en su núcleo familiar, biológico ampliado puede ser, o la medida ya judicial de adopción. Eso quiere decir entonces que no solamente son los niños que están, que los padres han pensado en que quieren un día y tener este niño que vieron por aquí o por allá o que lo buscan, sino que el Estado está a cargo de la protección de estos menores. Así es. Realmente lo que sucede un poco hay como en el imaginario, digamos, popular, hay la idea de que si yo no tengo hijos, lo que tengo que hacer es ir a una institución, por ejemplo, cualquier institución de atención. No. Adán Cineva con Giselle Echeverría por Sonorama, la gran señal nacional. El municipio de Quito pone a su disposición 39 centros de desarrollo comunitario que cuentan con modernas instalaciones para que ustedes acudan con toda su familia. Este es un espacio para que los barrios vivan mucho mejor acá en la ciudad de Quito. La adopción es un proceso al que acuden familias que quieren tener, parejas que quieren tener en su seno niños. En el año 2011 era el INFA el que se encargaba de la etapa del proceso preadoptivo, digámoslo así. En la actualidad es el MIES. Tenemos en este momento unos pocos meses de experiencia desde que el MIES absorbió al INFA, entonces todavía no podemos decir exactamente los resultados, pero básicamente en la actualidad es el MIES el que se encarga de todo el procedimiento preadoptivo, que es una etapa la más larga, y luego tenemos propiamente ya el proceso judicial de adopción, ¿no? Entonces, la situación, básicamente un niño es declarado en situación de riesgo, se decreta una medida que por el momento solo la puede decretar un juez de niñez y adolescencia, que es una medida de protección temporal, que puede ser el acogimiento de acuerdo al código institucional o familiar, pero el programa de familias acogientes aún no se ha dado, no se ha implementado. ¿Qué significa el acogimiento? El acogimiento es, como te decía, la Universidad Católica del Ecuador. Buenas tardes, Patricia. Ay, perdón, Patricia, digo, Sonia, discúlpame, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gisela, un gusto estar aquí por primera vez. Bienvenida al programa y tengo que comentarles, amigas y amigos, el tema de la adopción, como decimos, es un tema complejo, tiene varias aristas, varias cosas que se tienen que trabajar, tener en cuenta, y la doctora Merlín hizo en el año 2011, produjo un proyecto de ley reformatorio al Código de la Niñez, precisamente relacionado con el acogimiento y la adopción. Entonces, para empezar, yo quisiera pedirte a ti, Sonia, que nos cuentes cuál es la situación legal en la que actualmente se desarrollan los procesos de adopción en el Ecuador y qué fue lo que a ti te motivó precisamente a proponer un proyecto de ley reformatorio. Bueno, la situación ha cambiado bastante desde el punto de vista administrativo desde el año 2011. Que precisamente carecen de esto. Y resulta que ahí hay una cantidad de situaciones, temas administrativos, temas judiciales, temas familiares, temas emocionales. Un montón de cosas se ponen en juego. Entonces, para poder abordar este tema, hemos invitado en esta tarde a la doctora Patricia Aguirre, que es terapeuta familiar sistémica. Hace tiempo que no venía por el programa y me da mucho gusto tenerla de nuevo por aquí. Hola, Pati, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, y aquí estamos de vuelta otra vez. ¿Cómo has estado? Bien, trabajando mucho. ¿Me has extrañado? Pero por supuesto, imagínate si no. Usted también me ha extrañado a mí. Bastante, por eso estamos aquí de nuevo. Esperemos que nos hayan extrañado. Las personas que nos escuchan, esa es la expectativa. Bueno, muchas gracias por venir, Pati. Gracias, y también le doy la más invitarme. cordial bienvenida, primera vez que la tenemos acá en el programa y me da mucho gusto que sea así, a la doctora Sonia Merlín. Ella es abogada, es profesora universitaria de la Universidad Andina Simón Bolívar y también de